Muy buen día. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase y para ello vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que era la jurisprudencia técnica. Recordarán ustedes que la jurisprudencia técnica tiene entre otras características, por ejemplo, la de tener un área que se encarga de interpretar la ley como tal. A esa rama de la jurisprudencia técnica que se encarga de interpretar la norma jurídica cuando ésta es necesaria se le conoce como técnica interpretativa. La técnica interpretativa, a su vez, decíamos en la clase, se puede clasificar de tres maneras considerando quiénes interpretan la norma jurídica. En ese sentido, cuando son los particulares los que se encargan de interpretar la norma jurídica, decíamos que a esta técnica se le conoce como una técnica interpretativa privada, precisamente porque son los particulares los que se encargan de interpretar la ley. La desventaja de la interpretación bajo esta técnica, la privada, es que decíamos que la interpretación que hiciera un particular carece de valor vinculatorio, es decir, no es obligatorio para el juzgador el hacer efectivo la interpretación que un particular hace de la ley. Caso contrario sucede cuando la interpretación queda a cargo, por ejemplo, de los jueces, de los que se encargan de aplicar la ley. En el caso concreto nuestro serían los magistrados que forman parte de un tribunal colegiado de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes a través de lo que conocemos como jurisprudencia se hace la interpretación de la ley. A esta técnica interpretativa a cargo de los aplicadores de la norma, los jueces, los magistrados, se le conoce como técnica interpretativa pública. La característica más importante de la técnica interpretativa pública es precisamente que esta interpretación realizada por estos órganos del Estado encargados de impartir justicia es precisamente vinculativa, obligatoria. Es decir, cuando el abogado en su demanda plantea la interpretación que un magistrado hace y que queda plasmada en una jurisprudencia, lo que esa jurisprudencia interpreta o lo que en esa jurisprudencia se realiza como un acto interpretativo es obligatorio para el juzgador a quien se le presenta. Es decir, no está a criterio del juez a quien se le presenta esta interpretación el aplicarla o no, repito, porque esta es vinculativa, es obligatoria. Por último, la técnica interpretativa pues es la que realiza propiamente el legislador cuando crea propiamente la ley, y lo hace precisamente con la intención, con la finalidad pues de que esta interpretación no queda al arbitrio ni del juzgador ni tampoco del propio particular. En este sentido, y para finalizar esta pequeña parte, diríamos entonces, uno, que la técnica interpretativa privada la encontramos precisamente en los libros, en las revistas, en todos aquellos documentos de orden jurídico especializados en la materia, en donde los doctrinarios, los autores precisamente de los libros, los dogmáticos, los teóricos, los catedráticos, pues hacen sus apreciaciones respecto de una norma jurídica en concreto. Por otra parte, la interpretación o la técnica interpretativa pública, pues la vamos a encontrar, como lo dije hace un momento, en la jurisprudencia. Eso sucede en nuestro país y ahí vamos a encontrar esta interpretación. Y por último, la técnica interpretativa auténtica, la interpretación auténtica, esta la vamos a encontrar en la misma ley. En la clase pasada vimos algunos ejemplos, vimos cómo en algunas ocasiones la misma ley se encarga de explicarnos alguna situación que la ley pueda tal vez considerarse como un poco ambigua o oscura, y nos dimos cuenta que la ley, repito, nos aplica, nos hace ese señalamiento. Bueno, esto sería en cuanto a la técnica interpretativa. El otro detalle que estábamos comentando en clase y que, repito, lo voy a tocar ahorita de manera muy general, era precisamente el tema de integración jurídica. El detalle era el siguiente. Comentábamos nosotros que en alguna ocasión se puede presentar que un caso real no esté contemplado su solución en ninguna ley o norma jurídica en concreto. Es decir, puede darse el caso que surja un problema real, pero la solución a ese caso no esté contemplada aún en la ley. En ese sentido decíamos que una manera en cómo podemos suplir esa deficiencia de norma o esa ausencia de la norma para intentar resolver un conflicto o un problema en concreto era a través de la integración jurídica. Y comentábamos nosotros en clase precisamente que la integración jurídica es un procedimiento por el cual, partiendo de una norma jurídica existente,
que se interrelaciona con el caso concreto, en este caso que queremos resolver, pues se pretende resolver esa situación que no está prevista en la norma. Y para ello leíamos algunas otras hojas en clase en donde veíamos que una forma de integrar jurídicamente era a través de la analogía. La analogía, recordarán, dijimos en clase, tiene que ver con tener dos casos que son similares, que comparten la mayoría de las características, pero que no son idénticos. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque si tengo dos problemas que son parecidos o idénticos, pues no tengo la necesidad de integrar. Si tengo dos problemas parecidos y uno de ellos, similares o iguales, en donde uno de ellos tiene una norma jurídica que le puede aplicar al caso para resolverlo, luego entonces, pues es obvio que esa misma norma aplica para el caso en el que hay total similitud. Aquí estamos hablando en la analogía de dos casos que son ampliamente parecidos, pero no iguales, comparten elementos importantes que los hacen similares, pero habrá uno o dos elementos que hacen que guarden cierta diferencia, y en ese sentido, uno de esos dos casos es el que tiene una norma jurídica concreta para resolver el problema. Bueno, la analogía precisamente es, tengo un caso concreto que está contemplado por una norma, por una ley, y la analogía lo que hacemos es, tomamos otro caso parecido, y del cual no existe una norma jurídica aplicable, y lo que hago es, tomo esa norma y tomo la norma ya existente, y la aplico a ese caso para el cual no fue creada. Y a través de la analogía logro resolver ese conflicto, logro resolver ese problema real, que repito, no estaba contemplado en la norma jurídica, pero que lo intento resolver aplicando una norma ya existente a un caso que sí estaba contemplado y con el cual guarda cierta similitud. Pasando ya a otro tema, y esto ya no lo comentamos ya en clase, y es propiamente en lo que queremos ahondar, es el siguiente. Otro problema que nos podemos encontrar cuando aplicamos la ley, cuando aplicamos las normas jurídicas es, como lo señala aquí la lectura, es primero, nos debemos de preguntar, o el problema que nos podemos encontrar es, si la ley no es válida, o si la ley ya es válida al momento en que se quiere aplicar. La otra sería que se pretende aplicar una ley nueva a un caso real pasado. Aquí el punto, ¿cuál es? Determinar si la norma jurídica que quiero aplicar es vigente o ya no es vigente o aún no entra en vigencia. Cuando digo si la norma es vigente, lo que estoy preguntando es si la norma ya es obligatoria para los gobernados, para los sujetos a quienes va dirigida. Cuando digo si fue vigente, me refiero a una norma que sí fue válida, sí fue obligatoria, pero en algún momento ya perdió esa obligatoriedad. Y cuando digo una norma que va a ser vigente, me refiero a una norma que tal vez ya fue creada, ya pasó por todo el procedimiento legislativo, pero aún no tiene fuerza vinculatoria, aún no es obligatoria. ¿Y por qué? Porque tal vez el legislador, cuando crea la norma, determina que esta ley, que ya existe, repito, sea vigente pero en una fecha posterior, y eso hace que la vigencia se postergue. Recordemos que decíamos en clase, al momento que se da entre el momento en que se crea la ley y el momento en que entra en vigencia, a ese lapso de tiempo que transcurre entre el momento en que la norma fue ya creada y el momento en que entrará en vigor, se le conoce como vacatio legis o vacación de la ley. Es decir, el nombre yo creo que es muy claro, ¿no? Estamos hablando de un periodo en donde la ley existe, pero no se aplica todavía, no es todavía obligatoria. La norma, de manera muy literal, digamos, está precisamente de vacaciones y por lo tanto no es todavía obligatoria. Dice, continuando con la lectura del material, dice que estos problemas tienen que ver precisamente con el concepto de vigencia. Y la vigencia, ¿qué es? ¿O qué debemos entender por vigencia? Es una característica de toda norma jurídica que nos indica cuándo o en qué momento esta norma jurídica es exigible, obligatoria en su observancia. Por lo tanto, una norma jurídica vigente deja de serlo porque una de dos, es abrogada o es derogada. En otras palabras, cuando algo de esto sucede, es decir, cuando la norma es abrogada o derogada, se dice que la norma jurídica pierde su vigencia.
Y aquí sí quiero ampliar un poquito la explicación. La pregunta aquí tal vez sería, bueno, ¿qué diferencia? Ya me queda claro, quiero pensarlo así, que una norma pierde vigencia cuando es abrogada o derogada. ¿Cuál es la diferencia? Bien, una norma es, o el concepto de abrogar aplica cuando a un artículo, aplica cuando a toda una ley, todo un código, por ejemplo, todo un ordenamiento jurídico pierde vigencia. Lo contrario es la derogación. La derogación es cuando un artículo o una parte de todo un código o de una ley pierde vigencia. Ejemplo, puedo tal vez tener un código en X materia que contempla 545 artículos. Se hace una reforma a ese código de 545 artículos y se determina que 20 de esos artículos ya no tengan vigencia. Entonces se dice que estamos aplicando o estamos haciendo efectiva una derogación, porque solamente estoy quitando valor, repito, a uno o algunos artículos que contemplan una ley. Diferente sería el caso que a ese código de 545 artículos, a todo el código, se le quitara valor, perdiera su vigencia, y en su lugar, pues tal vez se creara un nuevo código, o simplemente ese código ya no es necesario que exista porque lo que regulaba tal vez ya no es necesario que esté regulado por el derecho. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando de abrogar. De manera un poco más concreta, yo diría lo siguiente: la Constitución de 1857 fue abrogada en el momento en que entra en vigencia la Constitución actual de 1917. Ahora bien, esta Constitución de 1917 ha sufrido un sinfín de reformas, y algunas fracciones o algunas fracciones de algunos artículos han dejado de tener valor o vigencia. Luego entonces se dice que esas fracciones han sido derogadas. Espero que quede el tema, que quede clara la diferenciación entre abrogar y derogar. Continuando con la lectura, se lee que en relación con la vigencia es importante saber lo siguiente. Primero, ¿a partir de qué momento una norma jurídica empezará a ser vigente? Estamos hablando en este caso, en el primero, de una norma que ya fue creada, que ya fue aprobada, pero que aún no entra en vigencia. Entonces la pregunta es, ¿cuándo entra en vigor? ¿Qué tiempo va a estar de vacación la ley? ¿Qué tiempo de cuánto va a durar la vacatio legis que decíamos hace un momento? El segundo caso sería si la norma jurídica es en este momento vigente. Imaginémonos un caso un poco extremo. Tal vez mientras yo estudiaba la carrera de Derecho, existía algún artículo, mejor dicho, voy a ponerlo de esta manera. Mientras yo estudié la carrera de Derecho, yo aprendí en la universidad donde estudié, que fue en el estado de Puebla, que en nuestro estado, en el estado, por ejemplo, el aborto era una conducta tipificada. Hoy, para este momento, en el Distrito Federal, esa norma como tal ha perdido cierta vigencia. ¿Por qué? Porque ahora en el Distrito Federal existe una norma nueva que derogó a la anterior y que ahora permite llevar a cabo el aborto, llevar a cabo actos de aborto que antes no eran permitidos, y eso, repito, es debido a una reforma. También puede darse el caso que tal vez cuando a lo mejor cuando estudiamos la carrera, aprendamos, y yo sí lo aprendí, el término para contestar. Por ejemplo, decía el Código Civil, el término para contestar una reconvención era de 6 días. Actualmente este artículo fue reformado y ya no es vigente. Ahora la ley dice el término para contestar una reconvención será el mismo que se tuvo para contestar la demanda. Tal vez no entiendan los conceptos de reconvención, que es contestar una demanda. Lo que quiero que vean es que ha habido cambios. La norma se modifica y entonces lo que tal vez antes era vigente, tal vez ahora no lo sea, que sería el segundo caso. El tercer caso tiene que ver con lo siguiente: ¿en qué momento dejó o dejará de ser
vigente. Imaginémonos algo, imaginemos que tal vez se ha resuelto que una norma va a ser derogada a finales del mes de noviembre, y esa norma regula los contratos de arrendamiento entre personas. Pues bien, imaginémonos el siguiente caso. Juan y Roberto van a firmar un contrato de arrendamiento, pero precisamente ese contrato de arrendamiento lo van a firmar en fecha del 15 de noviembre del año 2013. Aquí viene algo interesante. Cuando ellos firmen el contrato de arrendamiento, las leyes que actualmente los rigen ya no van a ser válidas. Es decir, cuando ellos firmen el contrato, las normas que aplicarían a ese contrato en este momento ya dejarán de ser vigentes. Por lo tanto, ellos tendrán que volver a revisar y analizar cuáles son las nuevas normas que ahora regirán el acto o el contrato, en este caso de arrendamiento, que ellos van a firmar. Espero hasta aquí haya claridad en lo que hemos comentado, y en caso de que no exista duda, espero comentarios a través de la plataforma. Gracias por su atención.